¿Alguna vez te han dado ganas de crear dibujos épicos que te hagan poner los pelos de punta? Pues ¿qué crees? Este tipo de dibujos se logran con la perspectiva. Así que en este video desarrollaremos este tema yendo desde lo que es la perspectiva básica hasta lo que es una perspectiva más avanzada. Y aunque hablo de perspectiva básica, hay que tener en cuenta que ya de por sí para poder aplicar la perspectiva hay que tener cierto nivel de dibujo y por lo menos poder manejar lo que es la construcción y algo básico de anatomía humana en el caso de aplicarlo a cuerpos. Así que si aún no tienes dominada esta parte, te dejaré algunos de mis videos para que puedas dominar la construcción del cuerpo humano y la anatomía. Pero bueno, damos comienzo al video y como siempre, lo primero es saber qué es o qué representa la perspectiva. La perspectiva es una técnica de dibujo que se utiliza para poder representar la profundidad espacial y de este modo poder representar correctamente un cuerpo tridimensional en un plano de dibujo o en un lienzo. Los primeros puntos que debemos comprender al momento de hablar de la perspectiva son los puntos de fuga, y cabe destacar que en un dibujo pueden haber 2 o hasta 3 puntos de fuga, asimismo también complicando la composición del dibujo a grandes rasgos. Y a continuación te estaré mostrando lo que es un punto de fuga con diferentes ejemplos de dibujos hechos por diferentes artistas para que te puedas dar una idea de lo que puede brindarle un punto de fuga a tu dibujo. Y por si aún no te convencen estos dibujos, te comento, los puntos de fuga cuando son aplicados de una forma correcta le dan a tu dibujo una composición tridimensional. Es decir, que pasarás de realizar un dibujo en 2D a tratar de imitar lo más posible el 3D. Es decir, que si esto no es subir de nivel, pues no sé qué lo será. Y aún así, aparte de esto, en el caso de que se trate de un dibujo de un personaje en acción, los puntos de fuga también funcionan para ayudar a la narrativa del dibujo. Es decir, que le brindan un entorno y un motivo. Una historia que se cuenta sola, pero aunque la perspectiva en sí no logra esto por sí sola, es una parte primordial para poder dotar a tus dibujos de significado. Ahora hablemos un poco más de los beneficios de usar punto de fuga en dibujos y continuaré con el tema de brindarle sentido y una mejor lectura. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el uso de esta herramienta artística permite trabajar la lectura y la narrativa del dibujo como comenté antes, ya que dependiendo de la perspectiva que tenga, contará una u otra cosa. Un ejemplo muy simple es la perspectiva de un personaje. Cuando trabajamos con un personaje en una perspectiva simple, es como la palabra lo dice, es simplemente un personaje. Pero si a este personaje le brindamos una perspectiva en área, es decir, una perspectiva con 3 puntos de fuga, le brindará a nuestro personaje epicidad y sentido en sí mismo, como puede ser un personaje muy fuerte, donde si le ves desde una perspectiva desde abajo, con un ángulo bajo, este personaje reforzará esa personalidad y te hará pensar que es aún más fuerte y poderoso. Y antes de continuar con el tutorial en sí, hablemos sobre puntos importantes que hay que tener en cuenta, como qué es un punto de fuga o qué es la línea de horizonte. Y por supuesto los ángulos altos o bajos, ya que esto nos servirá para construir nuestra perspectiva y nuestro plano tridimensional. Primero que nada, los puntos de fuga son hacia donde fugan todas las líneas de nuestro dibujo. Es decir, que si dibujamos líneas paralelas en nuestro plano, todas se dirigirán a esos puntos de fuga, no hay más. Asimismo, también se utiliza lo que es la línea de horizonte, lo que funciona como lógicamente se llama como el horizonte de nuestro dibujo y nos ayuda a brindar un mejor escenario. Y por último, pero no menos importante, los ángulos. Un ángulo alto o bajo representa la vista que tendrá nuestro dibujo. Es decir, si vemos a nuestro personaje desde abajo o desde arriba. Muy bien, ya hemos comprendido los puntos técnicos y beneficios de la perspectiva básica, así que vamos con lo que es el tutorial en sí.
Para poder brindarle a nuestro dibujo una perspectiva básica simplemente necesitaremos un solo punto de fuga y una línea de horizonte y dibujaremos un plano en base a este punto de fuga y todo se irá hacia ese punto incluyendo nuestro personaje. Con esto ya lo hemos integrado a un plano y con una vista de frente. Pero aún así sigue viéndose simple con un solo punto de fuga. ¿Qué pasaría si agregamos otro punto de fuga? Pues pasa lo siguiente, y este tipo de perspectiva se llama perspectiva oblicua y cuenta con dos puntos de fuga. Esta perspectiva se utiliza para cuando se quiere observar un objeto o personaje desde cierto ángulo lateral o desde un lado, como si se tratara más de una vista 3D, como cuando se le da la vuelta al modelo 3D. Y un dato muy importante, si en algún momento se les complica el hecho de ubicar los cuerpos en el espacio, el truco está en crear cubos según las características del plano. Esto para simplificar la ubicación del cuerpo y luego dentro de dicho cubo nos será mucho más fácil dibujar el cuerpo, ya que tendremos delimitaciones y guías para hacer el mismo. Ahora compliquemos mucho más este tema y démosle el tercer punto de fuga. Esto cambia mucho el tema de dibujar personajes ya que termina de brindarles tridimensionalidad, ya que ya no lo vemos de frente o desde un lado y ahora lo podemos ver desde abajo o desde arriba. Y este es el aspecto más importante al momento de dotar un dibujo de diferentes atributos que logren contar una historia, ya que como mencioné antes, da la posibilidad a jugar con las poses y que quede aún más especial nuestro dibujo, dándole así más personalidad al mismo. Ok, ahora hablemos un poco sobre cómo trabajar con los puntos de fuga y las líneas en el plano. Para poder aplicar este método paso por paso, simplemente tomaremos un punto en nuestro dibujo. Puede ser cualquier punto o puede ser incluso el centro de nuestro lienzo. Una vez tengamos el punto de fuga, dibujaremos las líneas que delimitarán nuestro horizonte. Muy bien, una vez ya tenemos eso, comenzaremos a dibujar diversas líneas en la parte inferior de nuestra línea de horizonte y todas esas líneas serán diagonales que apuntarán a dicho punto de fuga. ¿Y en qué nos ayuda esto? Pues nos ayuda a tener en cuenta la profundidad del espacio de nuestro plano, para así poder ubicar los objetos de mejor manera en el mismo. Y es un método imprescindible para poder hacer escenarios bien estructurados y dibujar un entorno lo más similar a un entorno 3D. Ya hemos trabajado con un solo punto de fuga. Ahora utilizaremos dos puntos de fuga y es muy sencillo. Para este caso crearemos dos puntos de fuga y los uniremos con una línea de horizonte. Luego, de igual manera, algunas líneas apuntarán al punto de fuga número 1 y otras al punto número 2. Esto genera una especie de intersección entre las líneas que genera una vista lateral, por así decirlo. Muy bien, ahora lo complicaremos más con el tercer punto de fuga. Ahora, aparte de usar los dos puntos de fuga anteriores, ahora crearemos uno que apunte hacia arriba o hacia abajo. Y esto nos ayudará a brindar a nuestro dibujo una visualización más imponente y profesional. Esto se puede utilizar mucho para dibujar paisajes urbanos, aunque el uso se lo darás tú. Y queda de tu parte dejar trabajar a tu imaginación utilizando las herramientas que te estoy brindando en mis videos. Por cierto, y esto aún no acaba aquí. Esto se puede complicar aún más si así lo deseas. No sé si alguna vez has visto un efecto estilo ojo de pez en dibujos que hacen que queden espectaculares. Bueno, esto se consigue cuando convertimos la línea recta de horizonte en una línea curva de horizonte. Y sí, todas las líneas toman la misma rotación o la misma ondulación, por así decirlo, y esto es lo que logra ese efecto de ojo de pez tan especial. Sin embargo, esto suele ser un poco más complicado y se trabaja con mucha práctica. Pero bueno, espero te haya gustado el video y si así ha sido, suscríbete y activa la campanita para ver más de mis videos y no perderte de nada. Si has llegado hasta este punto, solo me queda agradecerte por ver todo el contenido y apoyar a mi canal. Y si has llegado hasta aquí, comenta "sigo mejorando".
Y no olvides unirte a nuestra comunidad de artistas en Discord, que seguimos trabajando para que sea una comunidad donde podamos compartir experiencias, herramientas y habilidades. Así que sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video. Chao.